como es la última clase, bueno, hay que agradecer a todos los que han hecho posible este trabajo, ¿no? De poder filmar todas las clases. En primer lugar, bueno, por supuesto a Fernando Ibarra, por supuesto a la Dirección de Servicios Multimedia y al Centro de Estudiantes, todos han colaborado para que esto pueda ser así y este material pueda estar disponible en digital. Entonces, el primer problema que vamos a plantear hoy es una guía de onda rectangular, del cual nos dan las dimensiones en pulgadas. Nos dicen también que es una guía hecha de cobre y nos preguntan cuál es el rango práctico de frecuencias de operación. Es una pregunta relativamente fácil, es una pregunta teórica. Lo que hay que tomar en cuenta los rangos, los márgenes que hay que dejar para la frecuencia de corte superior e inferior, y de allí el rango de frecuencia que está en el medio de ambas frecuencias de corte práctica que quedan al final, es el ancho de banda práctico. En segundo lugar, vamos a tener, nos preguntan cuáles modos se propagan para una frecuencia de operación. Para una frecuencia de operación igual a 18 GHz. En este caso, podemos hacer P igual 0 porque esto es simplemente un dato del examen para que no se copien los estudiantes. Entonces, para 18 GHz, ¿cuáles modos se propagan? Bueno, lo que hay que ver ahí es plantear la inecuación que determina que las frecuencias que se propagan son todas las frecuencias de corte que sean menores a esa frecuencia de operación. O sea, los modos que se propagan son los modos que corresponden a esas frecuencias de corte. La tercera pregunta, si se quiere, bueno, la relativamente que es más complicada, determina la atenuación en dB sobre metro. Entonces, bueno, hay para una frecuencia de corte igual a 1,6 FC, donde FC es la frecuencia de corte del modo dominante. El modo dominante, por supuesto, es la frecuencia de corte TE10, el modo dominante de la guía. Entonces, esa atenuación, ¿cómo la calculamos? Bueno, hay que ver primero de qué tipo de atenuación es. Lo primero que hay que preguntarse, ¿será atenuación reactiva o de rechazo a un modo? En este caso no. ¿Por qué? Porque tenemos que la frecuencia de corte, la frecuencia de operación es superior a la frecuencia de corte. Entonces por allí descartamos ese tipo de atenuación. Y tampoco debemos suponer que es debida al dieléctrico la atenuación, porque la guía es hueca. Al ser hueca, entonces no hay pérdidas en el dieléctrico. Entonces la única posible atenuación que debe haber es la atenuación debida al cobre, que no es un conductor perfecto. Entonces debemos calcular la atenuación de la guía debida al cobre en Nepper sobre metro y luego pasar esa atenuación en dB sobre metro. Entonces esto sería el primer problema. El segundo problema es diseñar un sistema de acople, y es diseñar exactamente un sistema de acople entre una guía de onda rectangular y una circular. Entonces nos dan que la frecuencia de operación debe ser esta que está acá. Podemos tomar P igual 0 y decir que la frecuencia de operación es 8 GHz. Entonces nos piden que encontremos la guía de onda circular que transmita esta frecuencia de operación y que esta frecuencia de operación sea la frecuencia central de ese ancho de banda de la guía, ese ancho de banda teórico de la guía. Eso es lo que nos piden acá. Entonces hay que diseñar haciendo el promedio de la frecuencia de corte del modo dominante con la frecuencia de corte del modo que sigue de la guía de onda circular para poder encontrar las dimensiones de la guía de onda circular. Luego debemos adaptar la guía de onda rectangular en este paso que sigue a las frecuencias de corte del modo de la guía de onda circular que calculamos aquí arriba. O sea que esta guía circular y esta guía rectangular deben tener las mismas frecuencias de corte.
Entonces, según este problema, según este dato que nos dan acá. Entonces, de aquí, de eso, una vez que determinemos la frecuencia de corte de esta guía, de la guía circular, entonces también debemos determinar, ya quedan fijas la frecuencia de corte de esta guía de onda rectangular, y a partir de allí podemos calcular lo demás. Aquí también piden determinar la longitud de onda de transición, si se sabe que su longitud es 5 longitudes de onda de grupo a la frecuencia de operación de la parte A. O sea, en otras palabras, viene la guía de onda circular, hay una guía de transición y está la guía de onda rectangular. Entonces, esa sección de interfaz entre las dos guías es la que tiene una longitud de 5 longitudes de onda de grupo a la frecuencia de operación, o sea, a 8 GHz en este caso. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que calcular, de acuerdo a la longitud de onda de grupo, calcular la longitud de onda de grupo y multiplicarla por 5 para poder resolver. Eso es básicamente lo que hay que hacer en estos dos problemas. El tercer problema es un sistema de acople de impedancia. Bastante parecido a lo que vimos en clase. Aquí tenemos una carga de 200 ohmios. Estas dos impedancias características son de 50 ohmios. Esta es la línea 1, esta es la línea 2. Y hay que encontrar las longitudes de la línea 2 y de la línea 1 para que la carga quede completamente acoplada a esta línea que también es de 50 ohmios. Entonces, bueno, aquí hay que aplicar los conceptos que vimos en clase. Hay que forzar a que la parte real de la admitancia de entrada de esta línea sea igual a 1 entre 50 ohmios, o en otras palabras, cuando normalicemos, que sea igual a 1, y después la parte reactiva de esa admitancia, cancelarla, de esa admitancia que dé aquí, la parte imaginaria, cancelarla con esta otra, cambiando la longitud de esta línea que está aquí. Entonces, esos son los tres primeros problemas. Ok, muchachos, fíjense, para el día de hoy también trajimos, aparte de los tres primeros problemas que forman parte del taller, estos problemas adicionales. Está este problema donde nos dan estas tres líneas de transmisión. Fíjense que tenemos una línea por acá, una línea por acá y otra línea por acá. O sea que esta línea está en paralelo con esta otra. Y hace el resultante que está conectado acá, el resultante paralelo. Entonces, en esta línea que está aquí, en esta que está acá, esta línea, aparece este patrón de ondas estacionario que está aquí, que tiene un mínimo a 0,194 lambdas de la carga, o de este nodo que está acá. No de la carga, sino de este nodo. Entonces, a 0,194 lambdas de este nodo hay un mínimo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, si esta impedancia Z sub 0 se conoce y es igual a 50 ohmios, por ejemplo, entonces debemos colocar este mínimo en la carta. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, fíjense que tenemos el ROE, podemos calcular aquí el ROE. El ROE es la relación de onda estacionaria entre el máximo y el mínimo de voltaje. Entonces, al dividir 1 entre 0.4, podemos conseguir el ROE. Con el ROE podemos conseguir el módulo del coeficiente de reflexión. Con el módulo del coeficiente de reflexión y sabiendo que aquí hay un mínimo, entonces sabemos que en este punto, a 0,194 lambdas del nodo, allí hay un mínimo, y eso lo podemos colocar en la carta. Hay un mínimo de impedancia y de voltaje. Entonces eso lo podemos colocar en la carta con ese valor de módulo de coeficiente de reflexión que consigamos en el eje de las impedancias reales, porque cuando hay un mínimo la impedancia es real.
Entonces, la impedancia generalizada, por supuesto. Eso lo podemos, una vez que la tenemos ubicado ese punto en la carta, lo podemos trasladar hacia el nodo, aquí. Y entonces ese va a ser el valor del paralelo de esta línea con esta otra, pero en el nodo. Luego, también podemos, para sacar otra cuenta aparte, ver cómo se refleja este cortocircuito aquí al final de esta línea. Si la impedancia o la admitancia que se ve aquí es el resultado del paralelo de las dos líneas, entonces si conocemos la admitancia de entrada acá, entonces también podemos conocer la admitancia de entrada de esta línea en este punto. Entonces, esa es la idea, conocer la admitancia de esta línea que está aquí en el nodo, que es totalmente desconocida. Pero conociendo la admitancia de entrada de esta línea, conociendo qué impedancia y qué admitancia se ve por aquí, entonces ya podemos, con el resultado del paralelo, podemos determinar la impedancia o la admitancia acá. Una vez que la tengamos determinada, entonces simplemente trasladamos mediante la carta y conseguimos el valor de ZL. Ese es el procedimiento para poder resolver este ejercicio. Seguidamente también está este problema que está acá. Este problema que teníamos aquí arriba es un problema sin pérdidas. Ahora, este es un problema de líneas sin pérdidas y este es un problema de líneas con pérdidas. Fíjense que aquí es muy parecida la configuración de las líneas. Tenemos una impedancia de antena acá que es conocida y aquí lo que queremos, lo que se quiere básicamente es ver cuál es el voltaje, cuál es la distancia que debe tener esta línea como para que el amplificador no se queme. Él tiene un voltaje máximo al cual le podemos aplicar aquí en la entrada. Entonces, mientras más larga esta línea, más, como ella tiene pérdida, menos voltaje cae en estos terminales. Y puede ser que llegue un punto en que el amplificador ya no se vaya a quemar por efecto de este voltaje con el cual estamos alimentando todo ese circuito. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, para ver qué voltaje cae aquí, primero hay que ver qué voltaje hay aquí. Para ver qué voltaje hay aquí, hay que ver cómo es el resultado de este divisor de tensión que aparece de hacer el paralelo de la impedancia de entrada de esta línea con la impedancia de entrada de esta línea que está en serie con esta otra. Pero para ver la impedancia de entrada de esta línea, de esta que está aquí, hay que trasladar esta impedancia hacia acá. Eso lo podemos hacer tomando en cuenta las ecuaciones de las líneas con pérdida. Entonces el coeficiente de reflexión en esta línea ya no es constante. El módulo del coeficiente de reflexión ya no es constante. De acá para acá varía. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Y al final, cuando tengamos la impedancia calculada aquí de entrada, esa va a estar en paralelo con esta y en serie con esta otra. En serie con esta, en paralelo esta y esta. Entonces así, ya una vez que tengamos determinado todo eso, fíjense que esta es una carga perfectamente acoplada según los datos del problema. Esta es una carga Z sub 0 de 50 ohmios. Como está perfectamente acoplada, acá también se ven 50 ohmios. Entonces esa impedancia de 50 ohmios está en paralelo con la impedancia que se observa a la entrada de esta línea y en serie con esta. Si resolvemos ese circuito, aquí la impedancia, el voltaje, podemos determinar entonces el voltaje de entrada que está acá, porque el voltaje del generador es un dato. Al tener el voltaje de entrada aquí, vemos que ese voltaje se atenúa a razón de E a la menos alfa D. Alfa es un dato, entonces D es lo único que nos falta por encontrar. Entonces de allí es que se despeja el valor de D, sacando toda esa cuenta. Entonces esa es la manera en que se resuelve ese problema. Más abajo están las respuestas
las respuestas de los 5 problemas, exactamente de los 5 problemas, para que se los lleven a la casa.